La mayoría de historias de terror se llevan a cabo en lugares cuya naturaleza es oscura y misteriosa. Uno de esos lugares son los bosques, ya que debido a su gran tamaño y ambiente perturbador, hay muchas cosas que ahí se pueden ocultar. Tan solo imagínate a ti mismo caminando por un bosque de noche, estás solo y empiezas a sentirte observado. Es en ese tipo de escenarios donde se activan tus miedos más profundos. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán mantenerte alejado del bosque. Hola, yo tengo un relato turbio sobre los bosques que le ocurrió a un amigo que trabajó por unos años en Colorado. Él trabajaba en una empresa industrial que contrataba mayormente latinos e inmigrantes. Para quien no tenga conocimiento, Colorado es uno de los estados con más bosques en los Estados Unidos, así que él y varios compañeros suyos iban a acampar todos los años durante el verano. El bosque era grande y aparentemente seguro. Me contó que nunca habían tenido problemas en ese bosque, sin embargo, todo cambió una noche cuando fue a acampar con otros 6 compañeros de su trabajo. Pusieron 2 tiendas de campaña e hicieron una fogata, contaron algunas anécdotas del trabajo y de sus países de origen, como cada año, pero la diversión terminó cuando se fueron a dormir. En la madrugada, justo antes del amanecer, se escucharon los sonidos de unas fuertes pisadas cerca de su campamento. Mi amigo se asomó ligeramente y vio que en la otra tienda de campaña también se estaba asomando otro de sus compañeros, pero él le hacía señas, diciéndole que se metiera y que no hiciera ningún ruido. Ese compañero era uno de los más veteranos del grupo. Mi amigo se metió e intentó dormir, pero no podía dejar de escuchar esos pasos allá afuera. Después de un rato, empezó a ver unas sombras moverse afuera de la tienda de campaña, que caminaban con una pasmosa lentitud. De pronto, sus compañeros también se despertaron y rápidamente se percataron de que algo raro estaba acechando afuera. Mi amigo les dijo que guardaran silencio, mientras alcanzaban a ver una figura enorme, con los cuernos de un alce, que estaba oliendo su casa de campaña. Lograron escuchar el sonido de su nariz y sus ligeros gruñidos. En ese punto nadie sabía lo que estaba pasando, lo único que sabían es que no debían salir, ni mucho menos hacer ruido. Todos se quedaron en completo silencio, pensando que eso podría tratarse de un depredador, algo que era raro, pues en ese bosque no había especies peligrosas para el humano. Luego de una media hora, dejaron de escuchar los ruidos, y mi amigo asomó la mirada hacia afuera para ver si ya se encontraban a salvo. Pero solamente vio un montón de ojos brillantes observándolo en la oscuridad. Mi amigo empezó a temblar y a rezar y le contó lo que vio a sus compañeros. Cuenta que en ese rato empezó a amanecer, pues todo esto sucedió alrededor de las 4 de la mañana, y cuando salió el sol, por fin pudieron salir a ver qué estaba pasando. Allá afuera se encontraron con sus otros compañeros, entre ellos el más veterano que estaba sentado sobre un tronco, observando el bosque. Este señor les contó que lo que los visitó la noche anterior no había sido un animal o un depredador, sino un skinwalker. Ese señor era de Guatemala, pero llevaba más de 23 años viviendo en ese lugar y conocía bien la zona. Afirmó que en esa zona se contaban muchas historias de los skinwalkers, que son supuestos brujos que pueden tomar la forma de un animal y que algunos de ellos atacan a las personas. Cuando mi amigo escuchó esas palabras, recordó la extraña silueta de esa criatura que vio a través de la tienda de campaña y dice que en verdad parecía un humano con cuernos de alce. Al parecer se trata de una leyenda muy arraigada en la cultura de los navajos, que también cuentan con representación en el estado de Colorado, donde ellos se encontraban. El señor les dijo que hacía más de 10 años que no tenía un encuentro con una de esas criaturas, pues no es muy común verlas. El señor afirmó también que esas criaturas estaban planeando hacerles daño, pero que tuvieron suerte de que el sol salió a tiempo para que esas cosas se fueran, de otra manera quizás no hubieran vivido para contarlo. Esa es la experiencia más aterradora que conozco sobre bosques. Tienes permiso para compartirla si así lo quieres, pues me gustaría verla plasmada en uno de tus videos. Saludos. Te saludo, Trastorno Nocturno, es un placer ver tus videos y con mi familia disfrutamos mucho de tu contenido. Voy a contarte una historia que me platicó mi papá, quien tuvo varios trabajos en su juventud. Además de ser guardabosques, fue policía y trabajó un tiempo en el gobierno para cuidar las reservas forestales del estado. Él me contó que una vez estaban llevando a cabo una vigilancia forestal, ya que recién habían recibido la alerta de una persona que supuestamente había atacado a un grupo de jóvenes que acudieron al bosque a acampar. Según el testimonio de los jóvenes, estaban haciendo su fogata cuando una mujer sumamente alterada se les acercó y por su aspecto se notaba como si fuera indigente, estaba sucia, descalza y se notaba desorientada.
Ellos le ofrecieron un poco de agua y comida, pero esta mujer se les fue encima y comenzó a morderles los brazos, las piernas, y ni entre los 4 chicos que estaban en el campamento pudieron detenerla. Tuvieron que refugiarse en una cabaña que estaba cerca del lugar, todavía en medio del bosque, y ahí se encerraron para llamar a las autoridades. La mujer solo daba vueltas por la cabaña, haciendo sonidos como un animal acechando a sus presas. Los chicos le contaron eso a mi padre y a los otros señores. Dice mi padre que cuando llegaron ellos a la cabaña y atendieron a los chicos, algunos tenían heridas superficiales en los brazos, que estaban descarnados con los huesos brotando a la vista. En un principio no creyeron del todo su historia y tuvieron que preguntarles varias veces lo que vieron, porque no podían creer que esas mordidas hubieran sido hechas por una persona, parecían más bien las mordidas de una bestia canina. Bueno, después de un rato, sus compañeros lo llamaron porque acababan de ver afuera a una mujer escalando sobre los árboles. Esta mujer estaba en la parte de arriba, a unos 15 metros de altura, agarrada del tronco del árbol. Los guardabosques le pedían que por favor se bajara, por seguridad, y que ellos no le harían daño. Mi padre cuenta que la mujer solamente les gruñía y enseñaba sus dientes ensangrentados. Esa mujer tenía el comportamiento de una bestia. Pasaron unos segundos y la mujer se tiró al suelo desde las alturas, cayendo de pie sin ningún problema. 3 guardabosques se le acercaron para intentar someterla y llevarla a las autoridades, pero la mujer tenía una fuerza bruta, digna de un maldito oso o un animal salvaje. Mi padre también se acercó a ayudar y recibió un arañazo que le pasó cerca de la barbilla. Pero todo empeoró cuando esa extraña mujer se les fue encima a los otros guardabosques, mordiéndoles el torso y arrancando un pedazo de piel. Ni entre 5 hombres pudieron someterla, así que tuvieron que dispararle unos dardos con tranquilizantes, hechos a base de narcóticos y un nivel de sedación muy elevado, conectando aproximadamente 3 de ellos en las piernas, y otros 2 que impactaron accidentalmente en su cabeza. Para el asombro de todos los presentes, esta mujer seguía en pie. Los guardabosques se quedaron atónitos, viendo cómo la mujer se escabullía entre las ramas del bosque y la dejaron escapar. Pensaron que la mujer caería enseguida, por el nivel de potencia que tenían esos tranquilizantes, pero no, al caminar hacia donde se había ido la mujer, no pudieron encontrarla. Solamente había unas pisadas que daban hacia una cueva recóndita, a la que, por supuesto, que nadie quiso entrar. Cuenta mi padre que nunca más volvió a presenciar un hecho como ese, y dice que tampoco ninguno de sus colegas, así que aquello que vieron aquel día sigue siendo un misterio para ellos. Una posibilidad es que esa mujer pertenecía a una tribu desconocida, pero eso no explica las cosas que pasaron. Eso es todo. Si subes este relato, por favor, envíale un saludo al señor José Manuel González, o Chema, quien es mi padre, y me dio permiso para contarte su historia. Gracias. Hace 3 años, cuando tenía 17, fui a acampar a un bosque estatal con mi familia. Nos hospedamos en una cabaña que rentaron mis padres, la cual se encontraba en la zona central del bosque. En la noche, después de cenar, quedé demasiado lleno, así que salí a caminar un rato por el bosque para bajar la comida y poder dormir mejor. Cuando de repente, me llegó una oleada de viento repentina, era muy intensa, como si se aproximara un huracán, los árboles se balanceaban y el bosque sonaba espeluznante. Lograba escuchar unas risitas, a lo que yo pensé que se trataba del mismo viento. Pero cuando me di la vuelta para regresar a nuestra cabaña, me tropecé con algo y sentí una punzada en mi pecho, como si de repente no estuviera a salvo. Fue entonces que vi un montón de tumbas pequeñas, clavadas en el suelo. Eran como lápidas reales, justo en medio del bosque, y me acerqué un poco más para ver mejor. Las lápidas estaban cerca una de otra, pero en 2 filas, eran alrededor de una docena en total. Miré las fechas y eran de principios de los años 1900, y lo espeluznante fue que las tumbas no eran para adultos, eran tumbas de niños. Sentí que mi cuerpo se paralizaba e intenté moverme rápido porque estaba pisando una de las lápidas. De pronto, el viento cesó y todo volvió a la normalidad, aunque seguía escuchando esas risitas suaves que no sabía de dónde venían. Solamente me tapé los oídos y me fui caminando a la cabaña, tratando de que eso no me afectara. Y al seguir caminando, no podía evitar sentirme observado, y mis entrañas me decían que no volteara hacia atrás. Pero con el rabillo de mi ojo, vi unas figuras pequeñitas corriendo entre los árboles, como si estuvieran jugando. Todo el tiempo que estuve en ese bosque, me sentía constantemente observado, pues no podía ni salir de la cabaña sin tener esa sensación de que alguien me estaba siguiendo. Por suerte nos quedamos solo 5 días, aunque todavía hoy percibo fenómenos paranormales en mi casa, como sombras que caminan y se esconden por los pasillos, esas clásicas risas, o se oyen que tiran las cosas al piso. Fue como si los fantasmas de esos pequeños se hubieran quedado conmigo, y no encuentro la manera de quitármelos de encima.
Cuando tenía 26 años, vivía en un pueblo pequeño y rodeado de bosques, por ende, para tomar el autobús hacia mi trabajo tenía que cruzar por una zona boscosa. Yo pasaba 2 veces al día por ahí, una en la mañana y otra en la noche cuando regresaba del trabajo. Nunca había tenido algún inconveniente, lo único raro era que a veces, cuando pasaba por el bosque, veía un grupo de hombres muy sospechosos que se me quedaban mirando, pero no me decían nada. Yo pensé que trabajaban en el bosque, porque cada vez que los veía, ellos se detenían, y sentía como si estuviera interrumpiendo su trabajo. Sin embargo, no quería entrometerme, así que simplemente seguía mi camino. También cuando no había nadie en el bosque, sentía una vibra extraña y atemorizante, aunque estuviera solo, era algo que no me podía explicar. En una ocasión, yo venía regresando del trabajo ya de noche, y vi que el grupo de hombres estaba escarbando algo en el bosque, tenían unas palas, y se les notaba nerviosos. Yo seguí caminando como siempre, pero uno de ellos empezó a seguirme, podía ver que caminaba detrás de mí, y yo hacía como que no me daba cuenta. Pero cuando estábamos completamente solos, el tipo me tocó el hombro, y me dijo, «Oye, será mejor que ya no pases por aquí, muchacho». Yo le respondí que a qué se debía eso, pues no estaba haciendo nada malo. Pero el hombre no me dijo nada, y se me quedó mirando a los ojos, algo que yo sentí como una amenaza, más que una petición. Entonces me fui de ahí, y ya no volví a caminar más por ese bosque. Después de ese incidente, tenía que tomar otro camino más largo hasta la parada del autobús. Pero ¿a qué voy con esto? Pues es bastante turbio. Resulta que por esos años, nos enteramos en el pueblo que un grupo de hombres había sido arrestado, pues eran responsables de la desaparición de 3 chicas locales. Y la parte que me da escalofríos es que eran los mismos hombres que yo solía ver en el bosque. Lo que nos contaron es que esos infelices escondían los restos en el mismo bosque por donde yo pasaba todos los días. El bosque quedó cerrado por unas semanas, incluso meses creo, en lo que procedían con las investigaciones forenses. Aunque después, de todas formas ya nadie quería meterse a ese bosque, ni siquiera pasar de cerca, pues todo el mundo cuenta que se sentía esa vibra oscura que mencioné antes. Yo opino que los bosques, al ser lugares tan grandes y poco explorados, se prestan a ese tipo de cosas. En verdad no sabemos lo que se esconde en cada uno de ellos, y es por eso que siempre intento mantenerme alejado de los bosques. Hace unos años, solía pasear a mi perro cerca de un río. Siempre recorría la misma ruta, que pasaba por un pequeño puente atravesando el bosque. Un día que iba caminando por ahí con mi perro, empecé a sentir una mirada sobre mí, acompañada de un frío que me enchinaba la piel. Me giré y volteé a ver directamente hacia un punto donde yo creía que había alguien, y en efecto, estaba una figura parada a un lado de un árbol. Esa figura era tan negra como una sombra, era demasiado alta y delgada. Eso en un principio no me pareció extraño, pues me cruzaba con gente todo el tiempo por ese camino, incluso a esas horas de la noche. Pero debo decir que algo dentro de mí me advertía que eso no era una simple persona, y nunca antes había sentido esa sensación de terror. Mi perro comenzó a ladrarle, y la sombra caminó de un lado hacia el otro cruzando el río, y fue alucinante ver cómo se movía. Parecía deslizar sus pies sobre el suelo, con una rapidez imperceptible a los ojos de una persona. Mi perro seguía ladrando, e hizo tanta fuerza que se soltó de la correa, y se fue corriendo hacia esa sombra negra que se escondía entre los árboles. Yo le grité para que regresara, pero él no hizo caso. Corrí detrás de él, tropezando con las ramas y luchando para no caerme al río, y en ese pequeño trayecto me lastimé una pierna, al momento que esa horrible sombra atraía a mi mascota hacia el lugar más oscuro del bosque. Yo traté de seguirlos, pero no vi por ningún lado a mi perro, ni a la sombra de la que hablo. Empecé a gritar el nombre de mi perro, y tambaleante traté de buscarlo, pero parecía como si el bosque se lo hubiera tragado. Ante esa situación, no tuve otra opción que volver a casa, y regresé un rato después en compañía de unos amigos que me ayudarían a buscar a mi perro. Sin embargo, a pesar de que estuvimos buscando toda la noche, mi perro no apareció. No fue hasta las 3 de la madrugada que uno de mis amigos nos dijo que acababa de ver a la misma sombra moverse justo detrás de él y que pensó que era uno de nosotros. Pero cuando le habló, la sombra pasó corriendo a toda velocidad hacia el otro lado del bosque. Todos fuimos en esa dirección, con linternas y unas luces parpadeantes que siempre llamaban la atención de mi perro. Caminamos por alrededor de 10 minutos y nos encontramos con una pequeña cabaña de madera que parecía abandonada. No podíamos ver nada hacia adentro porque las luces estaban apagadas, pero alcanzamos a distinguir que la cabaña no tenía puertas ni ventanas, entonces sería fácil ingresar. Uno de mis amigos me dijo que vio algo moverse dentro de la cabaña y que sería peligroso entrar, pero a mí no me importó y caminé directo hacia la puerta. Cuando estaba por entrar, vi que había un perro dentro de la cabaña, observándome en la oscuridad.
De inmediato empecé a caminar hacia él, suponiendo que se trataba de mi perro. Solo me detuve al ver que el animal tenía una apariencia extraña, tenía los ojos negros y se notaba agresivo. Me aproximé un poco más para intentar agarrarlo, y en ese instante escuché los gritos de mis amigos, que se echaron a correr con prisa. Yo me fui corriendo detrás de ellos, y una vez afuera del bosque, me dijeron que vieron una sombra asomándose de las ventanas de la cabaña. Lo único que alcanzaron a distinguir fue su sonrisa aterradora, mientras me miraba acercarme a la cabaña. Lo más raro es que mis amigos no vieron ningún perro, como yo sí lo vi dentro de esa cabaña. Regresamos a casa y al día siguiente volvimos temprano. Esta vez íbamos en compañía de unos familiares y unos guardabosques a los que les contamos lo que pasó. Pero lo que no nos podemos explicar es que nunca encontramos de nuevo esa cabaña y estábamos seguros que habíamos seguido el mismo camino. Ese bosque estaba totalmente solitario y no había rastro de mi perro ni de ese extraño ser. Lo único que puedo pensar es que se trataba de una entidad demoníaca que se llevó a mi perro y quería atraerme a su cabaña para llevarme también. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, recuerda dejar tu like y tu comentario, ya que sus opiniones también son parte importante de este canal. Quiero agradecer todo el apoyo a los miembros, así como a todas las personas que se toman el tiempo de compartir los videos. Es por ustedes que acabamos de pasar la cifra de los 100,000 suscriptores. Así que este logro también le corresponde a todas las personas que formamos parte de esta comunidad. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.